Grupo 1 de elaboración de chips de plátano por Andrés Duarte, Gabriela Peralta, Jair Bastidas, Jorge Uchima, Matías Haupt y Paula Salas. Nuestro objetivo principal es encontrar el chip de plátano ideal. Industria platanera en Colombia. El plátano corresponde a cerca del 6.8% de la producción agrícola total, ocupando el quinto lugar después del café, la caña de azúcar, la papa y las flores. Se producen variedades como el Artón, el Dominico, Dominico Artón, Pelipita y Cachaco, siendo el Dominico Artón el más producido. Del plátano se sacan derivados como alcohol, harina, almidón, chips, entre otros. Cerca del 48% del plátano nacional se produce en la región andina y Orinoquía. Además, se exporta a países como China y Japón. Y el 100% del plátano importado proviene de Ecuador. ¿Cómo se piensa llegar al objetivo? Se evaluará la opinión del consumidor por medio de encuestas de percepción. Se elaborará el chip según las opiniones. Se buscará la manera ideal de realizar chips que queden lo más parecido al descrito por los consumidores. Se evaluarán los diferentes chips. En el laboratorio se evaluarán las propiedades de los prototipos de chips y se escogerá el más parecido al ideal. El chip ideal. Se darán degustaciones a los consumidores y se evaluarán sus reacciones. Al realizar el sondeo, encontramos la opinión de Diana, que dice: al comer chips espero sentir el crocante y la sal. Al realizar el sondeo, escogimos las preferencias del consumidor, que van a ser textura, grosor, plátano, nivel de sal, tamaño y nivel de grasa. Al concluir la entrevista, encontramos que todos los entrevistados prefieren chips crocantes, de grosor todos los entrevistados prefieren chips delgados, de plátano 1 de cada 7 entrevistados prefieren chips maduros, al resto prefieren verdes. El nivel de sal, 1 de cada 7 entrevistados prefieren chips salados, el resto prefiere al punto. De tamaño, 3 de cada entrevistados prefieren chips largos, el resto prefieren redondo. Por último, de nivel de grasa, 1 de cada entrevistados prefiere chips intermedios, el resto prefieren secos. En la siguiente gráfica se puede observar las preferencias del consumidor de una manera numérica, teniendo en cuenta todos los entrevistados y los resultados dados por ellos, en el cual podemos observar cómo el tamaño, nivel de grasa, textura, nivel de sal, plátano o grosor es de preferencia en los entrevistados. Por último, encontramos la característica del prototipo. Con todas esas entrevistas decidimos que se busca crear un chip que satisfaga los requerimientos del cliente: crocante, delgado, seco, forma de moneda y sal al punto. Para esto vamos a elaborar los chips de las siguientes opciones. Vamos a utilizar chips horneados, chips freídos en aceite y chips freídos con aire. Voy a explicar la preparación de los plátanos chips en el air fryer. Entonces, primero debemos partir el plátano. Luego, ya con el plátano totalmente pelado, procedemos a cortarlas en rodajas iguales. Adicionalmente, hay que poner el air fryer a precalentar durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos de precalentamiento del air fryer, se alistan las tajadas. Entonces les vamos a agregar una rociadita de aceite. Adicionalmente le ponemos un poco de sal y las colocamos en la cacerola. Y por último, una rociadita por encima. Y se esperan aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Pasados 10 minutos, los revisamos. Se observan que ya se encuentran
totalmente cocinados y por lo tanto los pasamos finalmente al plato. Así quedan los plátanos. Para realizar los chips de plátano necesitamos un plátano, aceite, la sal y en este caso vamos a utilizar nuestro horno. La siguiente parte consiste en cortar el plátano. Para esto nosotros vamos a utilizar un cortador de papa. Este cortador de papa nos va a ayudar a obtener un tamaño de plátano más consistente y delgado, lo cual va a ayudar a la cocción del plátano. Cuando ya tenemos los plátanos en el tamaño y la cantidad que queremos, vamos a agregar un poco de aceite a los plátanos. Mientras que estamos haciendo todo este proceso, nuestro horno va a estar precalentándose a una temperatura de 200 grados por 10 minutos. Cuando ya tenemos nuestro horno precalentado, vamos a ingresar los plátanos 15 minutos a 200 grados. Después los vamos a retirar, les vamos a agregar sal y los vamos a dejar reposar 10 minutos. Con esto ya nos quedan perfectos para comer. Bueno, para empezar, pues vamos a cortar el plátano en tajadas delgadas, ayudándonos de un rallador, el cual nos dará pues la forma adecuada que nos solicitaban en las encuestas. Se corta la mitad y se procede a rallar. Como vemos, queda una tajada totalmente delgada. Y vemos cómo quedarían nuestras tajadas a fritar. Procedemos a poner un poco de aceite para poder empezar a fritar. Lo dejaremos calentando un poco para que el proceso de fritado sea mucho mejor. Para probar que nuestro aceite esté caliente, procedemos a poner un pedacito de la tajada. Vemos que se producen burbujas, así que significa que el aceite ya está listo para freír. Ponemos las tajadas con mucho cuidado para no generar quemaduras por la salpicadura del aceite. Volvemos con un palito de madera para que estén separados y no se vayan a juntar. Así al sacarlos tendremos tajadas individuales y crocantes. Ahora que ha pasado un tiempo, se proceden a voltear las tajaditas para que tengan una cocción uniforme en los dos lados. Por lo delgadas no requieren mucho tiempo de cocción, así que procedemos a sacarlas con mucho cuidado y lo pondremos en una toallita absorbente para escurrir el aceite. Teniendo nuestras tajaditas, procedemos a echarle sal y estarían listas para su consumo. Con las variables de ingeniería, nuestras variables de proceso son tiempo, temperatura, tamaño y grosor, y nuestras variables de respuesta es la textura, que se mide a través de la fracturabilidad y dureza. Nuestro modelo matemático está en estado no estacionario, geometría cilíndrica, por ende tenemos las fórmulas de volumen y área de un cilindro, y se encontraron los datos para plátano verde a 20 grados Celsius, donde se encontró la densidad, capacidad calorífica, coeficiente de conductividad térmica, el tiempo que se demoró cocinando, radio y grosor del chip de plátano. A su vez, para el aceite a 150 grados Celsius se encontró el coeficiente convectivo. Acá estamos trabajando un T infinito de 150 grados Celsius y un T inicial a 20 grados Celsius. El siguiente paso acá es encontrar el BIOT. En este caso, nuestro BIOT nos dio 0.031, que es menor a 0.1. Al ser menor que 0.1 no hay variación espacial en el tiempo, por ende, Q convectivo por A es igual a Q conductivo por A.
Siguiente paso es reemplazar las fórmulas y lo que se necesita hacer acá en la igualdad es un cambio de variable, en este caso en el delta t. Se hace el cambio de variable, se distribuyen los términos y se integra ambos lados para obtener la expresión final en la imagen 1. Después de esto, con nuestras condiciones de frontera, se encuentra el valor de nuestra constante 1, se reemplaza, se deshace el logaritmo natural y se llega a la expresión final de nuestra imagen 2. Ya por último, reemplazando todos los datos que obtuvimos al comienzo, se encuentra que después de 4 minutos de cocinado, nuestro chip de plátano alcanzará una temperatura de 149.55 grados Celsius. En nuestro procedimiento experimental, a través del uso de un texturómetro, lo que se hizo fue encontrar resultados de dureza en G y la fracturabilidad en milímetros para los chips hechos con los 3 métodos de cocción, y estos se comparaban con los datos obtenidos para chips comerciales a través de los NatuChips. Todo esto se hizo para poder determinar cuál de los métodos nos ayuda a producir un chip que se puedan cumplir las características deseadas por el consumidor y que a su vez esté a la par con un chip comercial como los NatuChip. Hola, soy Matías Haupt. Y yo soy Gabriela. Para la materia de fenómenos 2 vamos a realizar un laboratorio utilizando un texturómetro acerca de los plátanos de chips. Para este vamos a utilizar el que sería el comercial, el realizado en horno, el realizado en air fryer y los que fueron realizados en aceite. Sí, pero que no. Luego de realizar el procedimiento en el laboratorio, se obtuvieron los siguientes resultados. Primero, como se observa en la gráfica, se obtuvieron los resultados para el chip comercial, que en este caso era de la marca NatuChip. Acá se puede observar tanto la dureza como la fracturabilidad. Hay que tener en cuenta que la dureza es la fuerza a la cual se presenta la primera fractura y la fracturabilidad es la distancia a la cual se presenta la primera fractura. Entonces, digamos, en este caso se observa que para las NatuChip la fuerza es la generada por 800 gramos de masa y en cambio la fracturabilidad fue cuando el texturómetro alcanzó, digamos, en el chip 2 los 0.9 milímetros. Así también se tienen los resultados para 3 muestras diferentes de chips hechos con aceite. También están los resultados para las 3 chips hechos en air fryer y por último los chips horneados. Finalmente, ya para poder analizarlos bien, se realizó un promedio de las réplicas de cada uno y se observó entonces que pues de los 3 métodos utilizados, los chips elaborados con aceite fueron los que registraron una dureza más cercana a la de los chips industriales. Adicionalmente, los de air fryer son los que presentaron la mayor dureza y la más alejada a los chips industriales. Por otro lado, en términos de fracturabilidad, los chips cocinados en el air frying tuvieron en promedio la mayor distancia y con los chips de aceite. Sin embargo, pudimos concluir que teniendo en cuenta estas dos variables, el chip de aceite es el que presenta características más cercanas al chip industrial y por lo tanto es nuestro chip ideal.
A continuación, vamos a escuchar la percepción de nuestros consumidores a quienes se les dio a probar el chip escogido, es decir, el preparado en aceite, ya que este es el proceso utilizado en la industria platanera. Hola, vamos a hacer la degustación de las moneditas de plátano que están buenas de tamaño. Esta está más redondita. Están sequitas, que no se pegan entre ellas. Del espesor, el grosor están muy bien. Vamos a probarlas como están de crocancia, están muy bien. Y de sabor también están en su punto de sal. O sea, no están ni muy saladas. Y el sabor está muy rico. Hola, vamos a hacer la prueba de gusto de las moneditas de plátano. Entonces aquí vemos el tamaño. Es adecuado de acuerdo al tamaño del plátano. Si se hubiese usado un plátano más grande, pues las moneditas fueran más grande. El grosor quedaron bien por el corte que hizo Gaby del platanito. Vamos a probar. En crocancia, estupendo, bien su punto de sal, ni mucho ni poco. No están para nada grasosas, son unas moneditas muy secas, como pueden ver. Deliciosas, súper recomendadas. Tanto los resultados verbales como escritos de las personas entrevistadas muestran que los chips hechos en aceite cumplen con las características de sabor, es decir, que no son muy salados. Además, el tamaño y la textura son satisfactorios y se tiene un buen nivel de crocancia y grosor. Este nivel de crocancia es adecuado, tal como se reflejó también en los resultados de laboratorio obtenidos. De acuerdo con todo lo anterior, podemos decir que se cumplieron con todas las características deseadas por los consumidores. Además, pudimos hacer chips con características cercanas a las de un chip comercial. Del mismo modo, se pudo establecer cuáles métodos de cocción son más efectivos para lograr esto. En este caso fue el método de fritura en aceite. Por lo tanto, se pudo presentar el análisis matemático para modelar la cocción de un chip de plátano en aceite. Y adicionalmente, se realizaron comparaciones entre diferentes métodos de cocción para observar los cambios en la variable de respuesta de textura. Hablando de la viabilidad económica, encontramos como fortalezas que dependiendo del tipo de corte de un solo plátano verde pueden salir alrededor de 60 rodajas. El tiempo de cocción en el aceite es de alrededor de 4 minutos y visto por el modelo matemático, el plátano alcanza una temperatura alta después de este tiempo. Debido a que los consumidores requieren menor cantidad de grasa en los chips, la cantidad de aceite es mínima. Todos estos factores muestran que sí se podría producir en masa dando un retorno positivo económico. Pero, como debilidades, vemos que en la industria del procesamiento de plátano, papa y yuca se destacan principalmente 4 empresas: Frito Lay Colombia Ltda, Producto Yupi S.A., Comestibles Rico Ltda y McCain Andina S.A., por lo que se define esta industria como un oligopolio altamente concentrado, señalado que para el año 2003 las empresas mencionadas concentraron el 96.3% de las ventas. Lo anterior significa que estas empresas tienen la capacidad de influir en los precios de compra de sus insumos básicos y de igual manera pueden influir en los precios de venta de bienes terminados, generando la difícil entrada al mercado para pequeñas y medianas empresas. Como conclusiones, evidenciamos que el chip de aceite, siendo el método principal de investigación, mostró un buen cumplimiento de todas las características deseadas por los consumidores. Al igual, los datos obtenidos para fracturabilidad y dureza con el texturómetro mostró que los chips de aceite fueron uno de los chips más cercanos a los de la industria, mostrando la efectividad de este método de cocción. Y las diferentes características al momento de hacer los chips con aceite lo hacen viable económicamente para producir en masa, debido a su rápida preparación y bajo costo de producción.